Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este 9º capítulo, de la serie Cómo hacer un violín desde cero, quiero enseñarte el proceso para montar de forma completa la caja de resonancia de este instrumento. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. El primer paso a realizar, consiste en aplicar pegamento en la estructura de los aros, con el objetivo de unir la primera tapa a la caja de resonancia. Tradicionalmente se utiliza cola a base de animal, pero en este caso estaré usando pegamento blanco para madera. Posteriormente, se retiran los excesos con el objetivo de no contaminar ni manchar la parte interna del violín. A continuación, se procede a incorporar la tapa superior del instrumento y a sujetar la unión por medio de prensas. Si quieres aprender a construir este tipo de prensas, te invito a ver el video de este tema, el cual encontrarás en nuestro canal. Posteriormente, se debe dejar secar la estructura por al menos 4 horas. A continuación, el instrumento debe ir quedando de esta manera. El paso siguiente consiste en lijar los aros del violín, con el objetivo de darles un preacabado, y de quitar cualquier tipo de contaminación o mancha indeseable que tenga la madera. En este punto, el instrumento ya está listo para ser ensamblado en totalidad. Sin embargo, antes de hacerlo se debe instalar la etiqueta de construcción. Realizado el paso anterior, se procede a cubrir y proteger el filo del aro que hará contacto con la tapa trasera del violín, para evitar manchas y contaminaciones que pudieran producirse por el pegamento. En este caso, esta tarea se realiza por medio de cinta de enmascarar. Posteriormente, se aplica pegamento de la misma manera que en la tapa superior, y se procede a posicionar la tapa trasera en su lugar. De igual forma, se asegura la unión por medio de prensas. Es muy importante que una vez instaladas las 2 primeras prensas, se limpien los excesos de pegamento, utilizando un trapo ligeramente humedecido con agua. Después de 4 horas de secado, se procede a retirar todas las prensas, y también la protección de la cinta de enmascarar. A continuación, se procede a trazar las márgenes que se debe dar a las tapas, tanto superior como trasera. Lo más común es dejar una saliente de 2 milímetros, sin embargo, esta medida no es estándar, y se puede jugar un poco con ella a gusto personal. Para realizar esta operación, se recomienda utilizar una arandela, o como en este caso una pequeña tuerca que permita realizar el trazo de manera paralela a las curvas del violín. Realizado este proceso, el paso siguiente se basa en retirar el material sobrante, hasta llegar a la línea trazada en cada una de las tapas. Para esta tarea, se puede utilizar un cepillo de vuelta, diferentes tipos de limas, o como en este caso, un formón.
Para las curvas centrales, una de las herramientas más cómodas para realizar el rebaje, corresponde a las cuchillas de mano finas, y también a los bisturís de precisión. Realizada esta tarea, solo queda darle un acabado a los filos de las tapas. Para ello, se procede a redondear por medio de diferentes granos de lijas. En este caso, estoy empezando con una lija de número 120, para después terminar con un número 240. Una vez terminados todos los pasos anteriores, este es el resultado de todo el proceso. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like y sobre todo suscribirte al canal, para poder apoyarme y seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.